La lluvia golpeaba insistentemente el techo de zinc de la casa en el barrio La Candelaria de Bogotá. Esa tarde gris de octubre de 2024, Patricia Herrera, de 58 años, subía por primera vez en años al desván de la casa familiar para buscar decoraciones navideñas tempranas. Su Haye Camila, de 31 años, la acompañaba cargando cajas polvorientas que no habían sido tocadas desde la muerte del abuelo Rodrigo 3 años atrás. Mamá, ¿para qué guardaba el abuelo tanto traste?, se quejaba Camila mientras movía una caja pesada llena de libros antiguos. Tu abuelo era de esos que no botaba nada. Decía que todo podía servir algún día, respondió Patricia, sintiendo nostalgia al ver las pertenencias de su padre entre las cajas polvorientas. Equipos electrónicos obsoletos y documentos amarillentos. Patricia encontró algo que la sorprendió en un radio de comunicaciones militar de aspecto antiguo, marca Kenwood, con antena telescópica y múltiples perillas. Estaba envuelto en una tela militar verde oliva, cuidadosamente guardado en una caja de madera. ¿De dónde salió esto?, murmuró Patricia, examinando el aparato. Camila se acercó, curiosa. Se ve muy viejo. ¿Era del abuelo? No, tu abuelo trabajó toda la vida en una ferretería. Nunca estuvo en el ejército. Debe ser de... Patricia se detuvo abruptamente. Una posibilidad terrible se formó en su mente. Debe ser de tu tío Andrés. Andrés Herrera había sido el hermano menor de Patricia. Nacido en 1971 a los 20 años, había ingresado voluntariamente al Ejército Nacional de Colombia como soldado profesional, especializándose en comunicaciones. En agosto de 1992, durante una patrulla en las montañas de Cundinamarca, Andrés había desaparecido sin dejar rastro. Oficialmente había sido reportado como desaparecido en combate, pero nunca encontraron su cuerpo ni sus equipos. Patricia recordaba vívidamente cómo su padre, Rodrigo, había pasado años buscando respuestas sobre el destino de Andrés. Había ido a bases militares, había contactado veteranos, había contratado investigadores privados, pero nunca obtuvo información concreta. Con el tiempo, la familia tuvo que aceptar que Andrés había muerto en combate, aunque oficialmente seguía clasificado como desaparecido. ¿Funciona todavía?, preguntó Camila, señalando el radio. Patricia examinó el aparato más de cerca. Parecía estar en buen estado a pesar de los años. Encontró el cable de alimentación enrollado junto al radio. Con curiosidad y cierta aprensión, decidió conectarlo a una toma de corriente cercana. Para su sorpresa, el radio se encendió inmediatamente. Una luz verde parpadeó en el panel frontal y se escuchó el característico sonido estático de las frecuencias de radio. Patricia comenzó a girar el dial de sintonización, pasando por diferentes frecuencias. En su mayoría, solo captaba estática, algunas estaciones comerciales lejanas y ocasionalmente voces distorsionadas de radioaficionados. Estaba a punto de apagar el aparato cuando, al pasar por una frecuencia específica, escuchó algo que la dejó paralizada. Patricia, si estás escuchando esto, significa que algo me pasó. Es 15 de agosto de 1992, son las 11:30 de la noche. Grabando esto en mi radio desde el puesto de comunicaciones en la sierra. Las cosas se están poniendo muy peligrosas aquí. Y la voz se cortó abruptamente, reemplazada por estática. Patricia sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Esa era la voz de André. Una voz que no había escuchado en 32 años, pero que reconocería en cualquier lugar. ¿Mamá? ¿Estás bien?, preguntó Camila, alarmada por la palidez de su madre. Patricia temblaba mientras intentaba volver a sintonizar la frecuencia, pero solo encontraba estática. Giró el dial hacia adelante y hacia atrás, desesperada por escuchar esa voz nuevamente. Era él, susurró Patricia. Era la voz de tu tío Andrés. ¿Cómo puede ser eso posible, mamá? Andrés desapareció hace más de 30 años. No sé cómo, pero era él. De yo mi nombre, mencionó una fecha de agosto de 1992. Esa fue la última vez que tuvimos noticias de él. Patricia siguió manipulando el radio durante media hora más, pero no volvió a escuchar la voz de Andrés. Sin embargo, estaba segura de lo que había oído. No había sido su imaginación, no había sido una alucinación causada por la nostalgia. Había sido una grabación real de la voz de su hermano. Camila, aunque escéptica, decidió apoyar a su madre. Mamá, tal vez deberíamos llevar este radio a alguien que entienda de estas cosas. Un técnico en electrónica, o tal vez la policía, interrumpió Patricia. Tenemos que llamar a la policía. Si Andrés grabó algo antes de desaparecer,
Tal vez esa grabación tenga pistas sobre qué le pasó en esa noche. Patricia no pudo dormir. Tenía el radio junto a su cama, sintonizando diferentes frecuencias cada pocas horas, esperando volver a escuchar la voz de Andrés. Camila se había quedado a dormir en la casa, preocupada por el estado emocional de su madre Anne, a las 3 de la mañana. Patricia escuchó algo. Esta vez no era la voz de Andrés, sino una conversación entre dos hombres. El soldado de comunicaciones vio demasiado. No podemos permitir que reporte lo que encontró aquí. Ya se encargaron de él. Está en el fondo del cañón. Nadie lo va a encontrar. La conversación se cortó nuevamente. Patricia despertó a Camila inmediatamente. Escuché algo más. Había dos hombres hablando sobre Andrés, sobre que había visto algo que no debía ver en Camila. Aunque cansada, notó la agitación genuina de su madre. Decidió que, sin importar qué tan extraña fuera la situación, necesitaban ayuda profesional. A las 8 de la mañana, Patricia y Camila se presentaron en la estación de policía de la Candelaria con el radio militar. El oficial de turno, sargento Mejía, las escuchó con una mezcla de escepticismo profesional y curiosidad genuina. Señora Herrera, ¿está segura de que lo que escuchó no fue alguna transmisión actual que se confundió en las frecuencias? Oficial, mi hermano mencionó específicamente el 15 de agosto de 1992. Además, habló sobre la sierra, que era exactamente donde estaba destinado cuando desapareció. El sargento Mejía examinó el radio. Era claramente un equipo militar, vintage, probablemente de los años 80 o 90. Decidió que el caso merecía una investigación más profunda y contactó al detective Inspector Ramírez, especialista en casos de desapariciones. Inspector, tenemos una situación inusual. Una familia claims escuchar grabaciones de un soldado que desapareció hace 32 años en un radio militar antiguo. 2 horas después, el inspector Ramírez llegó a la estación. Era un hombre de 45 años, veterano en casos complejos, conocido por su mente abierta y su enfoque meticuloso. Escuchó atentamente el relato de Patricia y examinó el radio. Señora Herrera, voy a ser honesto con usted. Esto es muy inusual, pero he visto casos donde equipos antiguos captan grabaciones residuales o transmisiones que quedaron almacenadas en frecuencias específicas. No es común, pero es técnicamente posible. Entonces, ¿cree que lo que escuché es real? Creo que vale la pena investigar. Voy a contactar con un técnico especialista en equipos de comunicaciones militares para que examine este radio. También voy a revisar el expediente de su hermano Andrés. Patricia sintió un rayo de esperanza por primera vez en décadas. Después de 32 años, tal vez finalmente podrían saber qué le había pasado a Andrés. Inspector, mi padre pasó años buscando respuestas sobre Andrés. Se murió sin saber qué pasó con su hijo menor. Si hay alguna posibilidad de encontrar la verdad, señora, le prometo que vamos a investigar esto a fondo. Si su hermano grabó algo antes de desaparecer, vamos a encontrarlo. Ramírez se llevó el radio para que fuera analizado por expertos técnicos. También pidió a Patricia que trajera cualquier documento o información que tuviera sobre Andrés en cartas, fotos, informes militares, cualquier cosa que pudiera ayudar en la investigación en esa tarde. Patricia regresó a casa y subió nuevamente. Al desván, Ansí, su padre, había guardado el radio de Andrés. Tal vez había guardado otras cosas también. Después de 2 horas de búsqueda meticulosa, encontró una caja de metal que contenía cartas de Andrés, fotos y documentos oficiales sobre su desaparición. Entre las cartas, encontró una que Andrés había enviado apenas una semana antes de desaparecer. Querida Patricia, las cosas aquí se están poniendo complicadas. No puedo entrar en detalles por seguridad, pero hay cosas que no cuadran. Algunos de mis superiores están involucrados en actividades que no me parecen correctas. He estado documentando todo por si algo me pasa. Si no tienes noticias mías en las próximas semanas, busca mi radio. Ahí está todo lo que necesitas saber. Con amor, tu hermano Andrés. Patricia sintió un escalofrío al leer la carta. Andrés había anticipado que algo le iba a pasar. Había usado su radio para grabar evidencia, y de alguna manera 32 Acre. Después, esas grabaciones estaban llegando a ella al día siguiente. Patricia llevó la carta y todos los documentos al inspector Ramírez. El detective la leyó con gran interés. Señora Herrera, esto cambia todo. Su hermano no desapareció por casualidad. Estaba investigando algo, y alguien no quería que esa información saliera a la luz. ¿Qué tipo de cosas cree que encontró? En 1992, en pleno conflicto armado, había muchas actividades ilegales, narcotráfico,
paramilitarismo, corrupción militar. Su hermano pudo haber sido testigo de alguna de estas actividades. El inspector Ramírez decidió contactar con veteranos militares de la época para obtener más información sobre la unidad donde servía Andrés. También pidió acceso a los archivos militares clasificados del período. Mientras tanto, el técnico especialista en comunicaciones, Jorge Medina, había comenzado a analizar el radio. Sus primeros hallazgos eran fascinantes. El aparato tenía una memoria interna que podía almacenar grabaciones digitales, una característica avanzada para la época. Inspector, este radio tiene capacidad de grabación y almacenamiento que era muy sofisticada para 1992. Parece que alguien lo modificó para poder grabar conversaciones y transmisiones de manera encubierta. ¿Puede recuperar más grabaciones? Estoy trabajando en eso. El sistema de almacenamiento está dañado por el tiempo, pero creo que puedo recuperar algunos archivos más esa noche. Patricia recibió una llamada del inspector Ramírez. Señora Herrera, necesito que venga mañana a la estación. Recuperó más grabaciones de la radio de su hermano. Creo que vamos a encontrar las respuestas que ha estado buscando durante 32 años. Andrés Herrera había llegado a la base militar de Tolameda el 15 de enero de 1991, con apenas 19 años y una determinación férrea de servir a su país. A diferencia de muchos jóvenes que ingresaban al ejército por necesidad económica, Andrés tenía una vocación genuina por las comunicaciones militares y la tecnología. Desde pequeño había sido fascinado por los radios y equipos electrónicos. En el barrio La Candelaria, donde creció, era conocido como el técnico porque arreglaba televisores, radios y cualquier aparato que los vecinos le llevaran. Su padre, Rodrigo, lo había apoyado en esta afición comprándole libros de electrónica y permitiéndole desarmar y armar equipos viejos, aun cuando Andrés cumplió 18 años. En lugar de buscar trabajo en la ferretería familiar, decidió enlistarse voluntariamente en el Ejército Nacional. Su meta era especializarse en comunicaciones militares y eventualmente convertirse en técnico profesional. Papá, quiero hacer algo importante con mi vida, le había dicho a Rodrigo. En el ejército puedo estudiar comunicaciones y ayudar a proteger al país. Mijo, es peligroso. Hay mucha violencia, muchos grupos armados, le respondió su padre, preocupado. Por eso mismo, papá, alguien tiene que hacer algo, y yo puedo ayudar desde las comunicaciones, coordinando operaciones salvando vidas. Patricia, que entonces tenía 26 años y trabajaba como secretaria en una oficina del centro de Bogotá, también había tratado de disuadir a su hermano menor Andrés. ¿Por qué no estudias electrónica en una universidad? Podrías conseguir un buen trabajo sin arriesgar tu vida, Patricia. No tenemos plata para la universidad. En el ejército me van a entrenar profesionalmente y además voy a estar sirviendo a Colombia. Andrés había mostrado aptitudes excepcionales durante el entrenamiento básico. Sus instructores notaron rápidamente su talento natural para las comunicaciones y su capacidad para reparar y modificar equipos. Después de 6 meses de entrenamiento general, fue seleccionado para el curso avanzado de comunicaciones militares. El curso duró 4 meses e incluyó entrenamiento en equipos de radio HF y VHF, sistemas de encriptación, mantenimiento de equipos de comunicación y coordenadas de operaciones tácticas. Andrés se graduó como el mejor de su promoción, ganándose el respeto de sus instructores y compañeros. Soldado Herrera, usted tiene un futuro prometedor en comunicaciones militares, le había dicho el capitán instructor Morales. Con su talento y dedicación, podría llegar a ser suboficial especialista en pocos años. En agosto de 1991, Andrés fue destinado a la 13 Brigada del Ejército, con sede en Bogotá, pero frecuentemente desplegada en operaciones en Cundinamarca. Y meta en su trabajo consistía en mantener las comunicaciones entre diferentes unidades durante patrullas de largo alcance en zonas de conflicto, los cartes Q. Andrés enviaba a Ocasao durante 1991, reflejaban su entusiasmo por el trabajo. Querida familia, ayer coordiné una operación de rescate que salvó a 3 soldados heridos. Sin las comunicaciones que yo mantuve, no habrían podido enviar el helicóptero médico a tiempo. Me siento útil, como si realmente estuviera haciendo una diferencia. Durante los primeros meses de 1992, Andrés comenzó a notar cosas extrañas. En algunas operaciones, patrullas que se dirigían a coordenadas específicas
sin justificación táctica clara. Reuniones nocturnas entre oficiales y civiles no identificados, y equipos que desaparecían de los inventarios sin explicación. Su primera sospecha surgió en marzo de 1992, durante una operación en las montañas de Cundinamarca. La misión oficial era buscar campamentos guerrilleros, pero Andrés notó que se estaban dirigiendo hacia zonas donde inteligencia militar había reportado laboratorios de cocaína. Sargento, ¿no deberíamos reportar esas coordenadas a la DEA si encontramos laboratorios? Preguntó Andrés a su superior directo, el sargento Vargas Soldado Herrera. Usted se concentra en mantener las comunicaciones y deje la estrategia a los oficiales, le respondió Vargas con tono cortante. Durante esa operación, Andrés presenció algo que lo perturbó profundamente. En lugar de destruir un laboratorio de cocaína que encontraron, vio a varios oficiales reunirse con hombres civiles armados. Desde su puesto de comunicaciones, ubicado en una colina cercana, pudo observar con binoculares cómo se intercambiaban maletas y documentos. En esa noche, Andrés escribió en su diario personal: vi algo que no puedo entender. Los oficiales no destruyeron el laboratorio, sino que parecían estar negociando con los narcotraficantes. ¿Es posible que algunos de nuestros superiores estén involucrados con el narco? Tengo que documentar esto, pero cuidadosamente. Andrés comenzó a usar su radio de comunicaciones modificado para grabar conversaciones y transmisiones que consideraba sospechosas. Había aprendido a modificar equipos durante su entrenamiento técnico y había adaptado su radio para tener mayor capacidad de almacenamiento y grabación encubierta. En abril de 1992, durante otra operación en la región, Andrés grabó una conversación entre el capitán Restrepo y un civil no identificado. Capitán, la próxima ruta está confirmada. Para el Llueve, necesitamos que sus hombres estén en el sector 7 a las 10 de la noche, pero que no interfieran con el transporte. Como siempre, habrá compensación adicional para usted y su gente. Andrés entendió que estaba presenciando corrupción militar a gran escala. Algunos oficiales de su brigada estaban proporcionando protección e información a narcotraficantes a cambio de dinero. En mayo de 1992, Andrés escribió la carta a Patricia, donde mencionaba sus sospechas. Las cosas aquí no son lo que hay gente en uniforme que no está del lado correcto de esta guerra. Estoy recopilando evidencia, pero tengo que ser muy cuidadoso. Durante junio y julio de 1992, Andrés continuó documentando actividades sospechosas. Grabó conversaciones sobre House y narcotráfico, sobornos a oficiales y planes para eliminar testigos incómodos. Su radio modificado se convirtió en una biblioteca de evidencia de corrupción militar. El sargento Vargas comenzó a sospechar que Andrés estaba demasiado atento a las actividades de los oficiales. Herrera, usted hace demasiadas preguntas. Un buen soldado de comunicaciones se concentra en su equipo, no en las conversaciones de sus superiores. Sargento, solo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible, respondió Andrés, tratando de no levantar más sospechas, pero la situación se volvió más peligrosa cuando Andrés accidentalmente captó una conversación donde mencionaban su nombre. El soldado de comunicaciones ha estado muy curioso últimamente. ¿Creen que sabe algo? No importa lo que sepa. Si se convierte en un problema, lo solucionamos como solucionamos otros problemas. Andrés entendió que su vida estaba en peligro. Decidió acelerar su documentación y preparar un plan para enviar la evidencia a autoridades confiables fuera de su brigada. La noche del 14 de agosto de 1992, Andrés grabó su mensaje final en Patricia. Si estás escuchando esto, significa que algo me pasó. Es 15 de agosto de 1992, son las 11:30 de la noche. Estoy grabando esto en mi radio desde el puesto de comunicaciones en la sierra. Las cosas se están poniendo muy peligrosas aquí. He descubierto que varios oficiales de mi brigada están trabajando con narcotraficantes. Tengo grabaciones de conversaciones, evidencia de sobornos, información sobre rutas protegidas. Todo está almacenado en este radio. Si algo me pasa, entrega esto a las autoridades. Los responsables son el capitán Restrepo, el mayor Salazar y el sargento Vargas. Ellos saben que estoy investigando y creo que van a tratar de silenciarme. Patricia, cuida a papá y dile que estoy orgulloso de haber servido a mi país, aunque algunos en uniforme no lo hagan. Te amo, hermana. Al día siguiente, 15 de agosto de 1992, durante una patrulla de rutina en las montañas de Cundinamarca, Andrés Herrera desapareció. Según el reporte oficial, se había separado del grupo durante un enfrentamiento con guerrilleros
y no había podido ser localizado. Pero la realidad fue diferente. El capitán Restrepo había ordenado al sargento Vargas que eliminara la amenaza de seguridad que representaba Andrés. Durante la patrulla, Vargas llevó a Andrés a un sector apartado, con el pretexto de establecer un puesto de comunicaciones avanzado. Herrera, ¿qué sabes exactamente sobre nuestras operaciones?, le preguntó Vargas cuando estuvieron solos. No sé de qué me habla, sargento, respondió Andrés, aunque sabía que había llegado el momento que había temido. No te hagas el pendejo. Sabemos que has estado husmeando, grabando conversaciones. ¿Dónde está la evidencia? Andrés había previsto esta situación. Había escondido su radio modificado en una cueva cercana al campamento base antes de partir en la patrulla. Su radio oficial solo tenía grabaciones rutinarias. Sargento, no sé de qué evidencia me habla. Solo hago mi trabajo de comunicaciones. Vargas, no lo creo. Después de interrogarlo violentamente, sin obtener información sobre la ubicación de las grabaciones, tomó la decisión de eliminar a Andrés. Lo mató de un disparo y arrojó su cuerpo a un cañón profundo en las montañas. El radio modificado permaneció escondido en la cueva durante años, hasta que movimientos sísmicos naturales y erosión lo expusieron. Fue encontrado por campesinos locales que, sin entender su importancia, lo vendieron a un comerciante de antigüedades. Eventualmente, llegó a manos del padre de Andrés, Rodrigo, quien lo compró sin saber que había pertenecido a su hijo desaparecido. Rodrigo había guardado el radio en el desván, sin saber que contenía las últimas palabras de Andrés y evidencia crucial sobre las circunstancias de su muerte. Durante 32 años, las grabaciones permanecieron dormidas en la memoria del aparato, esperando el momento en que alguien las descubriera y la verdad finalmente saliera a la luz. El impacto de la desaparición de Andrés devastó a la familia Herrera. Rodrigo, quien entonces tenía 52 años y trabajaba en la ferretería del barrio, se convirtió en un hombre obsesionado con encontrar respuestas. Patricia, de 28 años, tuvo que dividir su tiempo entre su trabajo, cuidar de su padre emocionalmente destruido y buscar información sobre su hermano. Los primeros meses fueron los más duros. El ejército les informó oficialmente que Andrés había desaparecido en combate durante un enfrentamiento con grupos guerrilleros y que estaban realizando operaciones de búsqueda. Sin embargo, nunca encontraron su cuerpo ni sus equipos. Mi hijo no era de los que se pierden, le repetía Rodrigo al capitán Restrepo cada vez que iba a la base a preguntar por novedades. Andrés conocía esas montañas, era experto en comunicaciones. Algo más pasó. El capitán Restrepo, quien sabía exactamente qué había pasado con Andrés, mantenía una fachada de preocupación profesional. Señor Herrera, entiendo su dolor, pero en combate pueden pasar muchas cosas. Su hijo era un buen soldado, pero el enemigo es impredecible. Patricia acompañaba a su padre en muchas de estas visitas a la base. Notaba que algunos oficiales parecían incómodos cuando preguntaban sobre Andrés, especialmente el sargento Vargas, quien evitaba el contacto visual y siempre tenía excusas para no hablar con ellos durante 1993. Rodrigo contrató a su primer investigador privado, un ex militar llamado Jiménez, que prometía usar sus contactos para obtener información. Después de 3 meses y los ahorros de toda la vida de Rodrigo, Jiménez solo había confirmado lo que ya sabían. Andrés había desaparecido durante una patrulla y no había rastro de él, señor Herrera. He hablado con todos mis contactos en el ejército, reportó Jiménez. La versión oficial es consistente en su hijo se perdió durante un combate. Sin más evidencia, es imposible determinar qué pasó exactamente, pero Rodrigo no se rendía. Utilizó sus días libres para viajar a las zonas donde Andrés había estado destinado, hablando con campesinos locales, buscando cualquier información que las autoridades militares hubieran pasado por alto en uno de estos viajes. En 1994, Rodrigo conoció a un campesino llamado Don Aurelio, que vivía cerca de donde había desaparecido Andrés. Sí, señor, yo me acuerdo de esos días, le contó Don Aurelio. Hubo mucho movimiento militar por acá, pero también había cosas raras, soldados que venían de noche, reuniones en la montaña que no parecían operaciones normales. ¿Qué tipo de reuniones? Pues, veía soldados con civiles que no parecían ser del gobierno, carros que subían de noche por los caminos destapados. Mi mujer siempre me decía que no me metiera en esos asuntos. Don Aurelio le contó a Rodrigo sobre un radio militar que había encontrado meses atrás en una cueva de la montaña. Estaba todo embarrado, pero funcionaba. Lo vendía en el pueblo a un señor que compraba cosas viejas. Rodrigo
Se emocionó. ¿Podría ser el radio de Andrés? Viajó inmediatamente al pueblo y logró rastrear al comerciante que había comprado el radio. Para su sorpresa, el hombre aún lo tenía. Sí, señor, aquí está. Lo compré hace meses, pero nadie lo ha querido. Es muy viejo y pesado, le explicó el comerciante. Rodrigo examinó el radio. Era un modelo militar, del tipo que usaba Andrés según sus cartas. Sin dudarlo, lo compró y se lo llevó a Bogotá en casa. Patricia ayudó a su padre a limpiar y examinar el radio. Estar en buen estado estructural, aunque claramente había estado expuesto a la intemperie. Rodrigo lo conectó y logró hacerlo funcionar. Pero en ese momento no escucharon nada más que las transmisiones normales de radio. Tal vez no es de Andrés. Papá, le dijo Patricia, tratando de no crear falsas esperanzas. O tal vez sí es, y solo necesitamos saber cómo usarlo correctamente, respondió Rodrigo. Rodrigo guardó el radio en el desván, junto con todas las pertenencias de Andrés, que había logrado recuperar en carta, fotos, certificados militares y algunos efectos personales que el ejército les había entregado. La habitación de Andrés permanecía intacta, como si fuera a regresar en cualquier momento. Los años pasaron y la búsqueda de Rodrigo se volvió menos intensa, pero nunca se detuvo completamente. Patricia se casó en 1997 y tuvo a Camila en 1993. Su esposo, aunque comprensivo, a veces se frustraba con la obsesión de la familia por Andrés. Patricia, tu hermano desapareció hace años. En algún momento tienen que aceptarlo y seguir adelante, le decía ocasionalmente. No puedes entender, le respondía Patricia, hasta que no sepamos qué pasó con Andrés. No podemos tener paz. Rodrigo se convirtió en un activista informal, uniéndose a grupos de familiares de víctimas del conflicto armado. Participaba en marchas, asistía a reuniones, presionaba a políticos por leyes que ayudaran a encontrar desaparecidos. Su búsqueda de Andrés se transformó en una lucha más amplia por la verdad y la justicia. En 2005, cuando se creó la Ley de Justicia y Paz, Rodrigo fue uno de los primeros en inscribir el caso de Andrés en el registro oficial de víctimas. Esperaba que los nuevos mecanismos legales proporcionaran herramientas más efectivas para encontrar respuestas. Durante los años siguientes, Rodrigo participó en múltiples procesos legales y administrativos relacionados con víctimas del conflicto. Testificó ante fiscales, proporcionó información a comisiones de investigación y mantuvo correspondencia con organizaciones de derechos humanos. Patricia lo acompañaba cuando podía, pero tenía sus propias responsabilidades: criar a Camila, mantener su trabajo y cuidar su matrimonio. A veces se sentía culpable por no poder dedicar tanto tiempo como su padre a buscar a Andrés. Papá, tal vez deberías descansar un poco de esto, le sugería Patricia cuando veía que la búsqueda estaba consumiendo la salud de Rodrigo. Andrés no querría que te destruyeras por él, mija. No puedo descansar hasta saber qué pasó con mi hijo. Es lo único que me mantiene vivo. En 2010, Rodrigo sufrió su primer infarto. Patricia se dio cuenta de que la obsesión con Andrés, combinada con el estrés de décadas de búsqueda infructuosa, estaba matando lentamente a su padre. Durante su recuperación en el hospital, Rodrigo le hizo una promesa a Patricia. Sí, me pasa algo, mija. No dejes que se olvide de Andrés. Seguí buscando, pero no dejes que esta búsqueda te destruya, como me destruyó a mí. Patricia prometió continuar, pero también le pidió a su padre que tratara de cuidar su salud. Rodrigo accedió a reducir el ritmo de su activismo, pero nunca dejó de creer que algún día aparecerían respuestas. Camila creció escuchando historias sobre el tío Andrés, que nunca conoció. Para ella, Andrés era una figura casi mítica, el hermano valiente que había servido a la patria y había desaparecido misteriosamente. A medida que creció, comenzó a entender el dolor que su ausencia había causado en la familia. «Mami, ¿por qué el abuelo está tan triste siempre?», preguntaba Camila cuando era pequeña. «Porque extraña mucho a tu tío Andrés, mi amor. A veces, cuando perdemos a alguien que amamos, el corazón no sabe cómo sanar». En 2015, cuando Camila tenía 22 años y estudiaba comunicación social en la universidad, decidió hacer su tesis sobre desapariciones forzadas en Colombia, usando el caso de su tío como punto de partida. Su investigación académica proporcionó nuevas perspectivas sobre el contexto histórico de la desaparición de Andrés, abuelo. Según lo que he investigado, en los años 90 había mucha corrupción militar relacionada con narcotráfico, le contó Camila a Rodrigo. Es posible que el tío Andrés haya visto algo que no debía ver. Rodrigo
se sintió validado por la investigación de su nieta. Sus sospechas de que había algo más detrás de la desaparición de Andrés tenían fundamento histórico. En 2018, Rodrigo sufrió un segundo infarto más severo. Durante los meses de recuperación, su salud se deterioró significativamente. Patricia se dio cuenta de que su padre no viviría muchos años más y que pronto ella sería la única guardiana de la memoria de Andrés durante 2019 y 2020. La pandemia de COVID-19 limitó las actividades de búsqueda de Rodrigo. Su salud vulnerable lo obligó a permanecer en casa, pero aprovechó el tiempo para organizar todos los documentos, fotos y evidencias que había recopilado durante casi 30 años. Patricia, cuando yo me muera, toda esta información va a quedar contigo, le dijo Rodrigo, señalando las cajas llenas de documentos sobre Andrés. Promete que no vas a dejar que se olvide de él, papá. No hables así. Todavía tenés mucho tiempo, mija. Tengo 81 años y 2 infartos. Sé que no me queda mucho, pero necesito saber que alguien va a seguir buscando la verdad sobre Andrés San Patricia. Le prometió que continuaría la búsqueda, aunque en secreto esperaba que su padre pudiera encontrar paz antes de morir. La obsesión había definido la vida de Rodrigo durante 3 décadas. En marzo de 2021, Rodrigo Herrera murió pacíficamente en su casa, rodeado de Patricia y Camila. Sus últimas palabras fueron: Andrés, hijo, perdóname por no haberte encontrado. El funeral de Rodrigo fue emotivo. Asistieron muchos compañeros de la lucha por los desaparecidos, quienes lo recordaron como un hombre que nunca se rindió en la búsqueda de justicia. Patricia heredó no solo la casa familiar, sino también la responsabilidad de mantener viva la memoria de Andrés. Durante los meses siguientes, Patricia y Camila organizaron las pertenencias de Rodrigo. Había cajas llenas de documentos legales, correspondencia con abogados, reportes de investigadores privados, fotos de marchas y protestas, records de periódicos sobre casos similares. Mami, el abuelo realmente dedicó su vida entera a buscar al tío Andrés, observó Camila mientras revisaban los documentos. Sí, mi amor, tu abuelo era un hombre obsesionado, pero era una obsesión de amor. Nunca pudo aceptar no saber qué pasó con su hijo. Entre las pertenencias, encontraron el radio militar que Rodrigo había comprado años atrás. Patricia lo recordaba vagamente, pero nunca le había prestado mucha atención. Rodrigo había mencionado ocasionalmente que podría haber pertenecido a Andrés, pero nunca habían encontrado evidencia concreta durante 2022 y 2023. Patricia continuó participando en algunas actividades relacionadas con víctimas del conflicto, pero con menos intensidad. Su padre tenía su propio trabajo y responsabilidades, y también sentía que merecía tener una vida más allá de la búsqueda de Andrés San Camila. Inspirada por la historia familiar, decidió trabajar como periodista especializada en derechos humanos. Después de graduarse, su tesis sobre desapariciones forzadas había sido muy bien recibida y había desarrollado contactos en organizaciones que investigaban crímenes de lesa humanidad. Mami, tal vez yo pueda seguir la búsqueda del tío Andrés desde mi trabajo como periodista, le propuso Camila. Tengo acceso a archivos y contactos que podrían ayudar a Patricia. Agradeció el ofrecimiento, pero también quería que su hija tuviera su propia vida, sin estar completamente consumida por el pasado familiar. En octubre de 2024, cuando Patricia y Camila subieron al desván para buscar decoraciones navideñas, no tenían idea de que estaban a punto de encontrar las respuestas que Rodrigo había buscado durante 32 años. El radio de Andrés había estado esperando silenciosamente en el desván, guardando los secretos que finalmente revelarían la verdad sobre su desaparición. Cuando Patricia escuchó la voz de Andrés salir del radio, esa tarde lluviosa, como si su hermano hubiera regresado del más allá, para completar la misión que había comenzado en 1992, después de 3 décadas de silencio. Andrés finalmente podría contar su historia. En la estación de policía de la Candelaria, el inspector Ramírez y el técnico especialista Jorge Medina trabajaban intensamente para recuperar todas las grabaciones almacenadas en el radio de Andrés. El aparato había revelado ser una cápsula del tiempo tecnológica, conteniendo evidencia que podría resolver no solo la desaparición de Andrés, sino también exponer una red de corrupción militar de décadas atrás. Inspector, he logrado recuperar 47 archivos de audio de diferentes fechas entre marzo y agosto de 1992, reportó Medina. Algunas grabaciones están dañadas por el tiempo, pero la mayoría son audibles. San Patricia y Camila fueron llamadas a la estación para escuchar
Las grabaciones en presencia de un fiscal especializado en derechos humanos, el doctor Morales, quien había sido contactado por Ramírez dada la gravedad de lo que estaban descubriendo a la primera grabación. Clara databa del 15 de marzo de 1992. Era la voz de Andrés, claramente identificable para Patricia, registrando sus observaciones en grabación número 1. 15 de marzo, 22 a 30 horas. Hoy presencié algo que no puedo explicar oficialmente. Durante la operación en el sector 7, en lugar de destruir el laboratorio de cocaína que encontramos, vi al capitán Restrepo reunirse con civiles armados no identificados. Intercambiaron maletas y documentos. No puedo reportar esto por los canales oficiales porque involucra a mi superior directo. Voy a seguir documentando. Patricia comenzó a llorar al escuchar la voz de su hermano después de 32 años. Era exactamente como lo recordaba, seria, responsable, preocupada por hacer lo correcto. Señora Herrera, ¿confirma que esta es la voz de su hermano?, preguntó el fiscal Morales. Sí, sin duda. Es Andrés Anla. Segunda grabación era aún más específica en grabación número 5, 22 de marzo, 21 a 15 horas. Captó una conversación entre el capitán Restrepo y el sargento Vargas. Restrepo le decía a Ann: la próxima ruta es el jueves. Necesitamos que la patrulla esté en el sector 9, pero sin interferir con el transporte de 300 kilos. Don Ramiro va a compensar con 50 millones adicionales. Esto confirma que están proporcionando protección a narcotraficantes en el fiscal. Morales tomaba notas detalladas. Los nombres mencionados en las grabaciones coincidían con oficiales que habían estado destinados en la brigada de Andrés en 1992. A la tercera grabación era una conversación interceptada entre dos personas no identificadas. ¿Qué hacemos con el soldado de comunicaciones? Ha estado muy atento últimamente. Por ahora nada, pero si se convierte en problema, sabemos cómo solucionarlo. ¿Cómo solucionamos el problema con el cabo Martínez el año pasado? Exactamente en un accidente en patrulla y listo. Patricia sintió un escalofrío. Su hermano había estado documentando no solo corrupción, sino también asesinatos encubiertos. En la cuarta grabación era particularmente reveladora. En grabación número 12, 5 de abril, 20 a 45 horas. Confirmé la identidad del civil que se reúne con Restrepo. Es Ramiro Gutiérrez, conocido narcotraficante de la región. He fotografiado sus reuniones y grabado conversaciones donde discuten rutas, pagos y eliminación de testigos. También mencionaron al Mayo Eres Salazar como parte de la operación. Esto va más alto de lo que pensaba. El inspector Ramírez verificó inmediatamente en las bases de datos criminales. Ramiro Gutiérrez había sido efectivamente un narcotraficante activo en los años 90, muerto en un enfrentamiento con la DIA en 1995. Las grabaciones continuaron, revelando detalles cada vez más comprometedores. Andrés había documentado meticulosamente una red de corrupción que involucraba múltiples oficiales militares, rutas de narcotráfico protegidas, asesinatos de testigos y sobornos millonarios. En la grabación número 23, fechada el 15 de mayo de 1992, Andrés había logrado interceptar una conversación directa entre el Mayo Eres Salazar y Ramiro Gutiérrez. Mayor: necesitamos que sus hombres estén en el sector 12 el viernes. Van a pasar 500 kilos hacia Bogotá. Perfecto, don Ramiro. Mis soldados van a estar distraídos esa noche. La compensación es la usual, claro. Mayo R. 100 millones para usted, 50 para sus capitanes, 20 para los sargentos. Y recuerde, si algún soldado ve algo que no debe ver, tranquilo, Mayo R. Sabemos manejar esos problemas. Camila, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Mi tío estaba arriesgando su vida para documentar esto. Sabía que lo iban a matar si lo descubrían. En la grabación número 35, del 20 de julio de 1992, confirmaba los temores de Camila en grabación de emergencia. Creo que sospechan de mí. El sargento Vargas me ha estado haciendo preguntas extrañas sobre mi radio y mis actividades. Hoy me dijo en Herrera: espero que seas un soldado leal y no andes metiéndote en asuntos que no te corresponden. En voy a esconder este radio en un lugar seguro por si algo me pasa. La penúltima grabación, fechada el 10 de agosto de 1992, era desesperada. Ya no es seguro para mí estar aquí. Escuché al capitán Restrepo decirle a Vargas: el soldado de comunicaciones sabe demasiado. Tenemos que solucionarlo antes de que termine su servicio. Planeo desertar y llevar esta evidencia a la fiscalía
en Bogotá. Si no lo logro, al menos estas grabaciones quedarán como testimonio. Finalmente, llegaron a la última grabación, la que Patricia había escuchado originalmente en el desván Am Patricia. Si estás escuchando esto, significa que no logré salir vivo de aquí. Es 15 de agosto de 1992. Son las 11:30 de la noche. Mañana tengo una patrulla con el sargento Vargas y sé que no voy a regresar. He documentado todo lo que he podido sobre la corrupción en mi brigada. Los responsables principales son el Mayo Eres Salazar, el capitán Restrepo y el sargento Vargas. Están trabajando con el narcotraficante Ramiro Gutiérrez, proporcionando protección a cambio de millones de pesos. También han asesinado a soldados que descubrieron sus actividades. Patricia, entrega estas grabaciones a las autoridades. Cuida a papá y dile que estoy orgulloso de haber servido honestamente a mi país, aunque algunos en uniforme no lo hagan. Te amo. El silencio en la sala era absoluto. Todos los presentes entendían que habían escuchado las últimas palabras de un joven soldado que había sacrificado su vida por hacer lo correcto. En el fiscal Morales fue el primero en hablar, señor Herrera. Estas grabaciones constituyen evidencia crucial de crímenes de lesa humanidad. Su hermano no solo documentó corrupción, sino asesinatos y desaparición forzada. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Patricia. Vamos a iniciar una investigación formal. Vamos a buscar a los responsables que aún estén vivos y vamos a tratar de localizar los restos de su hermano Nel, inspector Ramírez. Ya había comenzado a verificar el estado actual de las personas mencionadas en las grabaciones. El Mayo Eres Salazar murió en 2010, aparentemente de causas naturales. El capitán Restrepo está retirado y vive en Medellín. El sargento Vargas también está retirado, vive en Bogotá. Ambos pueden ser procesados judicialmente. Al día siguiente, la fiscalía emitió órdenes de captura contra Restrepo y Vargas por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada y concierto para delinquir agravado. También se inició una operación para buscar los restos de Andrés en las zonas montañosas donde había operado su brigada. La captura de Vargas se realizó en su casa en el barrio Kennedy. El ex sargento, ahora de 58 años, trabajaba como vigilante privado y vivía modestamente con su esposa. Cuando vio a los agentes de la TSI en su puerta, supo inmediatamente por qué venían. «¿Es por Andrés Herrera?», preguntó Vargas antes de que los agentes le explicaran los cargos. «¿Cómo sabe de qué se trata?», preguntó el agente. «Líder, porque llevo 32 años esperando este momento». Vargas no opuso resistencia. Durante el traslado a la fiscalía, le dijo al agente: «Ese muchacho no merecía morir. Era un buen soldado, solo que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La captura de Restrepo en Medellín fue más complicada. El ex capitán había prosperado económicamente después de retirarse del ejército y vivía en una casa lujosa en el sector del Poblado. Cuando los agentes llegaron, intentó resistirse y alegó que las acusaciones eran falsas. «Esto es una persecución política contra veteranos militares», gritaba Restrepo mientras era esposado. «Yo cumplí con mi deber patriótico durante el conflicto». Sin embargo, confrontado con las grabaciones de Andrés, su actitud cambió dramáticamente. La evidencia era irrefutable, su propia voz aparecía en múltiples conversaciones comprometedoras. 2 días después de las capturas, Patricia recibió una llamada del inspector Ramírez. «Señor Herrera, tengo noticias importantes. Vargas decidió colaborar con la justicia. Está dispuesto a confesar todo y a mostrar dónde está enterrado su hermano». La confesión del sargento Vargas se realizó en presencia del fiscal Morales, el inspector Ramírez, Patricia, Camila y un equipo de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Vargas, visiblemente afectado por el peso de 32 años de culpa, había decidido revelar toda la verdad. «Señora Herrera, antes que nada, quiero pedirle perdón», comenzó Vargas con voz quebrada. «Lo que le hicimos a su hermano estuvo mal. Andrés era un buen muchacho, un soldado ejemplar. No morirá en». Patricia lo escuchaba con una mezcla de dolor y expectativa. Después de 3 décadas, finalmente iba a saber exactamente qué le había pasado a Andrés. «Cuéntenos qué pasó el 15 de agosto de 1992, pidió el fiscal. Morales. Vargas respiró profundo y comenzó su relato. «El capitán Restrepo me ordenó eliminar a Herrera porque había descubierto nuestras operaciones con los narcotraficantes. Durante la patrulla de ese día, lo llevé a un sector apartado con el pretexto de establecer comunicaciones. Le pregunté qué sabía exactamente de nuestras actividades,
¿Qué respondió Andrés? Al principio trató de hacerse el desentendido, pero era evidente que sabía todo. Le exigí que me dijera dónde tenía escondida la evidencia que había recopilado. Él se negó a decírmelo. Vargas hizo una pausa. Su voz se quebró antes de continuar. Lo amenacé, lo golpeé, pero él no cedía, seguía diciendo que era su deber, como soldado, reportar la corrupción. Finalmente perdí la paciencia y le disparé. Patricia cerró los ojos, visualizando los últimos momentos de vida de su hermano. Camila le tomó la mano para darle apoyo. ¿Qué hizo después?, preguntó el fiscal. Arrojé el cuerpo al Cañón de las Águilas, a unos 15 kilómetros del campamento. Es un barranco muy profundo, pensé que nunca lo encontrarían. Luego reporté que Andrés había desaparecido durante un enfrentamiento con guerrilleros. ¿Por qué decidió confesar ahora? Vargas miró directamente a Patricia. Porque he vivido 32 años con esta culpa. Mi propia hija tiene la edad que tenía Andrés cuando lo maté. No puedo morir llevándome este secreto y sabiendo que usted nunca pudo enterrar dignamente a su hermano, el inspector. Ramírez preguntó, ¿puede llevarnos al lugar exacto donde está el cuerpo? Sí, conozco las coordenadas exactas. Durante todos estos años he pasado por ahí y siempre me acuerdo del día que lo tiré. Al día siguiente, una expedición compuesta por la Unidad de Búsqueda, el TCE, Medicina Legal, Patricia, Camila y Vargas esposado, se dirigió hacia las montañas de Cundinamarca. El viaje tomó 3 horas por carreteras destapadas hasta llegar a la zona donde había operado la brigada de Andrés Vargas. Guió al grupo hasta el Cañón de las Águilas. Barranco profundo rodeado de vegetación espesa. Señaló un punto específico entre las rocas. Fue ahí, lo arrojé desde esa peña. El equipo de medicina legal comenzó el descenso al cañón. Después de 4 horas de búsqueda meticulosa, encontraron restos óseos humanos junto con objetos metálicos que correspondían con el equipamiento militar de la época, hebillas de cinturón, botones del uniforme y placas de identificación. Encontramos una placa de identificación, gritó uno de los investigadores desde el fondo del cañón. Dice Herrera, Andrés, autor 1992. Patricia se derrumbó emocionalmente. Después de 32 años, su hermano finalmente había sido encontrado. Camila la abrazó mientras ambas lloraban. Sintiendo una mezcla de dolor y alivio, los restos fueron cuidadosamente extraídos y transportados a medicina legal para su análisis completo. Las pruebas de ADN confirmaron definitivamente que pertenecían a Andrés Herrera. Mientras tanto, la investigación judicial continuaba. El excapitán Restrepo, confrontado con la confesión de Vargas y las grabaciones de Andrés, decidió también confesar su participación en los hechos. Sí, es cierto, admitió Restrepo durante su interrogatorio. Estábamos recibiendo dinero de narcotraficantes a cambio de protección, pero yo no ordené matar a Herrera. Solo le dije a Vargas que era un problema que había que solucionar. ¿Qué entendía usted por solucionar el problema?, preguntó el fiscal. Pensé que iban a transferirlo a otra unidad, o tal vez intimidarlo para que se callara. No sabía que Vargas lo iba a asesinar. Sin embargo, las grabaciones de Andrés contenían evidencia que contradecía esta versión. En una de las conversaciones interceptadas, se escuchaba claramente a Restrepo diciendo, sí, el soldado de comunicaciones se convierte en un problema serio. Va a tener que desaparecer como desapareció el cabo Martínez. Confrontado con esta evidencia, Restrepo finalmente admitió su participación directa en la planificación del asesinato de Andrés. En la investigación también reveló que Andrés había sido víctima número 4 de esta red de corrupción. Los otros 3 soldados habían sido asesinados en años anteriores por haber descubierto las actividades ilegales de sus superiores. El caso generó gran atención mediática en Colombia. Camila, utilizando sus contactos como periodista, aseguró que la historia de su tío fuera contada completa y acuradamente en los medios nacionales. El tío Andrés se convirtió en símbolo de los soldados honestos que fueron asesinados por denunciar corrupción dentro de las propias Fuerzas Armadas, le dijo Camila a su madre, mientras preparaban el funeral. El funeral de Andrés se realizó 32 años después de su muerte, en la misma iglesia del barrio La Candelaria donde había sido bautizado. Asistieron cientos de personas, familiares, vecinos, compañeros soldados de Andrés que seguían vivos, miembros de organizaciones de derechos humanos y representantes del gobierno. El coronel Martínez, en representación del Ejército Nacional, se dirigió a la familia,
Señor Herrera, en nombre de la institución, queremos pedirle perdón por lo que le pasó a su hermano. Andrés Herrera representa los valores más altos de nuestras Fuerzas Armadas, en honor, valor y lealtad a la patria. Su memoria será honrada como la de un héroe que dio su vida por la justicia. Durante la ceremonia, Patricia leyó una carta dirigida a Andrés, a mi hermano querido. Después de 32 años puedes descansar en paz. Tu sacrificio no fue en vano. Gracias a tu valentía, se hizo justicia, no solo en tu caso, sino también para otros soldados que fueron asesinados por hacer lo correcto. Papá se murió sin poder despedirse de ti, pero sé que donde esté, estará orgulloso de saber que fuiste un héroe hasta el final. Te prometo que tu historia será recordada como ejemplo de honestidad y valor. Andrés fue enterrado en el cementerio central de Bogotá, con honores militares completos. Su tumba llevaba la inscripción Soldado Andrés Herrera, 1971 a 1992, héroe que dio su vida por la verdad y la justicia. 6 meses después del funeral, el juicio contra Vargas y Restrepo llegó a su conclusión. Ambos fueron condenados a 30 años de prisión por homicidio agravado, desaparición forzada y concierto para delinquir. El juez destacó en su sentencia que las grabaciones de Andrés habían sido fundamentales para establecer la verdad y hacer justicia. Patricia decidió donar el radio de Andrés al Museo de la Memoria, para que sirviera como testimonio histórico de la valentía de los soldados que lucharon contra la corrupción dentro de las propias Fuerzas Armadas. Este radio salvó la memoria de Andrés, le dijo Patricia al director del museo. Quiero que otras familias sepan que nunca deben perder la esperanza de encontrar la verdad. Ann Camila escribió un libro sobre la historia de su tío, titulado La Voz en el Radio Anún, Soldado contra la Corrupción. El libro se convirtió en bestseller y fue utilizado en colegios y universidades para enseñar sobre la importancia de la integridad y el valor civil. Un año después de encontrar los restos de Andrés, Patricia visitaba su tumba todos los domingos, le llevaba flores y le contaba sobre su vida, sobre los cambios en el país, sobre cómo su historia había inspirado a otros. Andrés, hermano, finalmente estás en casa, le decía durante estas visitas. Tu papá no pudo verte regresar, pero sé que está contigo, orgulloso de haber criado un hijo tan valiente en Camila. A menudo acompañaba a su madre en estas visitas. Había decidido especializarse en periodismo de investigación, enfocado en casos de corrupción militar y violaciones de derechos humanos. Mami, el tío Andrés me inspiró a dedicar mi carrera a buscar la verdad. Su ejemplo me enseñó que vale la pena luchar por la justicia, sin importar el costo personal. En 5 años después de recuperar los restos de Andrés, Patricia había encontrado una nueva paz. Ya no era la hermana desesperada, buscando respuestas imposibles, sino la guardiana de la memoria de un héroe. Su dolor se había transformado en propósito en asegurar que la historia de Andrés sirviera para prevenir que otros soldados honestos fueran silenciados por la corrupción. El radio de Andrés, exhibido en el Museo de la Memoria, se convirtió en una de las piezas más visitadas. Miles de personas, especialmente jóvenes militares, venían a escuchar parte de las grabaciones originales y a aprender sobre la importancia de mantener la integridad profesional. En el 5º aniversario del hallazgo de los restos, Patricia organizó una ceremonia conmemorativa en la universidad donde Camila había estudiado. Asistieron veteranos militares, estudiantes, familias de otras víctimas del conflicto y funcionarios del gobierno. La historia de Andrés nos enseña que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, dijo Patricia durante su discurso. Tal vez tarde 32 años, tal vez más, pero la justicia y la verdad son más fuertes que el silencio y la impunidad. Después de la ceremonia, una joven soldado se acercó a Patricia. Señora Herrera, quiero que sepa que la historia de su hermano es enseñada en la escuela militar. Andrés Herrera es considerado un modelo de lo que debe ser un soldado colombiano, valiente, honesto y dispuesto a defender la verdad sin importar las consecuencias. Patricia sonrió, sintiendo que finalmente el sacrificio de Andrés había tenido el significado que él habría querido. Su hermano menor, el joven de 20 años que había ingresado al ejército con sueños de servir a su país, se había convertido en un símbolo eterno de integridad y valor. Esa noche, Patricia regresó a la casa familiar en la Candelaria. El desván ya no contenía el radio misterioso que había revelado la verdad, pero ahora tenía algo más valioso, a la certeza de que Andrés había vivido y muerto como un héroe, y que su legado continuaría inspirando
a futuras generaciones de soldados y ciudadanos comprometidos con la justicia. En el silencio de la noche bogotana, Patricia podía imaginar la voz de Andrés, no ya desde un radio antiguo, sino desde la memoria colectiva de un país que había aprendido a valorar a quienes sacrifican todo por defender la verdad.